Bueno, hola a todos de nuevo, yo soy el profe Chuy y bueno, en este video vamos a seguir con circuitos eléctricos. En este ejercicio nos piden calcular la equivalente de Thevenin entre las terminales A y B, que son estos dos de aquí, para el siguiente circuito. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero hay que explicar un poquito rápido qué es la equivalente de Thevenin y qué es el teorema de Thevenin. Bueno, el teorema de Thevenin nos dice, así a grandes rasgos, que cualquier circuito eléctrico, o incluso electrónico, de hecho también, se puede resolver, bueno, se puede transformar en un circuito equivalente mucho más simple. Ese circuito equivalente más simple es de la siguiente forma. Una fuente de voltaje y dos resistencias conectadas en paralelo. Bueno, en realidad una, que sería la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y una resistencia de carga. Esa resistencia de carga simplemente se escribe para representar cualquier elemento que está después del circuito. O sea, puede ser cualquier cosa. No, ahorita no importa eso. Pero estos dos valores son bastante importantes, ya que estos dos se obtienen de hacer ahorita algunos cálculos medio, pues, no tan complicados en este circuito. ¿Y cuál es el chiste de todo esto? Bueno, de hacer este equivalente. Bueno, es que este equivalente de Thevenin tiene exactamente las mismas propiedades que tiene este circuito. ¿A qué me refiero con esas propiedades? Bueno, imaginemos por ejemplo que ponemos un amperímetro en esas dos terminales y también ponemos uno en estas terminales, bueno, en esta sección. Si medimos la corriente que sale, es exactamente la misma. Si medimos la potencia que sale, es exactamente la misma. Solo la única diferencia, bueno, es que este circuito es mucho más sencillo tanto de construir como de analizar. O sea, por ejemplo, si quieren construir este circuito para alimentar algo, X, cualquier cosa de acá, pues es mucho más sencillo simplemente poner una fuente y una resistencia que poner todo esto de aquí. Que poner una fuente dependiente que pues no existen así como tal, son dispositivos ahí diferentes. Es mucho más sencillo construir esto que esto. Por eso que se trabaja mucho con esto de la equivalente de Thevenin. Y pues bueno, vamos a empezar a calcular esos valores. En el caso del voltaje de Thevenin, es como que la parte más sencilla realmente de todo este cálculo. Bueno, es que existen dos casos realmente cuando queremos calcular Thevenin a circuitos eléctricos como tal. ¿Por qué? Existe un caso en el que no hay fuentes independientes, son puras independientes, ya sean de corriente o de voltaje. Y es como que el caso más sencillo realmente. El caso más complicado es este, en el que tenemos fuentes dependientes, ya sean de voltaje como esta que tenemos aquí, o de corriente. Cualquiera de los dos casos, o ambos casos combinados. Ese es el caso como que más complicado. Pero para calcular ahorita el voltaje, en ambos casos es exactamente el mismo. Simplemente calculamos el voltaje en las terminales en donde queremos hacer la equivalente. Y pues vamos a hacerlo. En este caso nos piden hacerlo en las terminales A y B, que pues son exactamente el mismo, que sería exactamente el mismo voltaje que cae en la resistencia de 7.5 kilo ohms. Así que vamos a calcular ese voltaje. Y para calcularlo, bueno, necesitamos la corriente que atraviesa a esta resistencia. Para ello vamos a usar método de mallas para poder calcularlo. Entonces planteamos primero nuestras mallas, la malla 1, la malla 2. Y vamos a plantear sus ecuaciones. Pero antes de seguir con el planteamiento de las ecuaciones, aquí hay que ver algo muy, muy curioso. Y que realmente es un tema incluso, pues ya vemos dos temas por uno. Aquí, cuando tenemos un caso particular como este, que tenemos una fuente de corriente entre dos mallas, conectada exactamente entre dos mallas, el método que se utiliza es un caso particular de mallas que se llama supermalla. ¿De qué se trata eso? Bueno, es que en ese método, en esa variante del método, lo que haces es unificar o sumar en una sola expresión todos los voltajes que interactúan en las mallas que comparten pues una fuente de corriente. Que en este caso, bueno, aquí tenemos esta corriente que está entre la malla 1 y la 2. Así que bueno, vamos a unificar todos los voltajes que interactúan en esa malla. Aquí también podríamos usar supernodos, que es prácticamente el equivalente de la supermalla pero en nodos, que es cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos. Pero para ahorrarnos fracciones, mejor lo vamos a hacer por mallas. En otro video ya vimos método de supernodo. Así que, ¿qué voltajes son los que interactúan? Bueno, tenemos el de la resistencia de 250 ohms,
el voltaje dependiente, que es de 5Ix, y el voltaje que cae en la resistencia de 5 kiloohms, que es el que nos interesa. Bueno, aquí también hay que hacer una pequeña... Vamos a plantear nuestras mallas, nuestras corrientes de malla, antes de hacer otra cosa. Y 2 y 1. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña convención. Y X es la corriente que atraviesa a la resistencia de 250 ohms. Pero si lo vemos, pues es la misma corriente I1. Así que pues vamos a quitarle el IX, vamos a ponerle I1 para no confundirnos y pues ya para hacer cálculos de una vez todos con los mismos valores. Así que bueno, primero, el voltaje que cae en la resistencia de 250 ohms. Pues aquí no lo vamos a... hay que ponerle su polaridad para no perder la costumbre, más o menos, para que siga en serie con esta fuente. Así que serían 250 ohms, que es el valor de la resistencia, por la corriente que la atraviesa, más el valor de la fuente de voltaje que está aquí, que sería 5 y 1, más los otros, el voltaje que interactúan en la malla I2, porque ya les dije que se tienen que unificar, así que sería más 7.5K, que serían 7500, por I2, que es la corriente que lo atraviesa. Todo esto igualado a 0. Siempre uniendo algunas cosillas, sería 255 y 1, más 7500 y 2, igual a 0. Y bueno, ya tenemos una ecuación, pero bueno, tenemos dos incógnitas, así que necesitamos otra ecuación. Y esa ecuación se saca de las propias corrientes de malla y la fuente que está entre esas dos mallas. En este caso se tiene que obtener que entre la diferencia de las dos corrientes, y esto igualado a la fuente que tiene un valor, puede ser dependiente o independiente, aclaro. Entonces sería aquí, para ver cuál va en signo positivo y cuál en negativo. Bueno, la que iría en positivo es la corriente que va en el mismo sentido que la fuente, que en todo caso sería I2. Entonces sería I2 menos la corriente que va en el sentido opuesto, que sería I1. Bueno, aquí realmente ambas las pudimos haber puesto en el sentido de la corriente y aquí sería una suma. No afecta nada, pero aquí pues lo vamos a poner en resta para que se vea un poquito más claro. Y todo esto igualado al valor de la fuente, que sería 100 miliamperios. O, bueno, sí, 100 miliamperios o 0.1. ¿Ok? Y bueno, entonces ya simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones. Pues para rápido lo metemos en la calculadora, que sería 255, 7500, 0, menos 1, 1. Y esto igualado a 0.1. El valor de I1 nos salió de menos 0.096 amperios. I2 nos salió de 3.28 miliamperios. Bueno, que ya no vamos a utilizar I1, recuerden que si le sale signo negativo es que simplemente la corriente va al revés. O sea, aquí la planteamos que iba en sentido horario, bueno, entonces sería en sentido antihorario, ¿ok? Y bueno, ya tenemos la corriente I2, que es la que nos interesaba para calcular la caída de voltaje en esta resistencia y por tanto el voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje en la resistencia de 7.5 ohms, kiloohms, que sería igual al voltaje de Thevenin, es simplemente esta corriente multiplicada por esa resistencia, que sería de 3.28 miliamperios por 7500 ohms, que nos da un voltaje de 24.6 volts. Y listo, ya tenemos uno de los primeros valores que nos interesaba para el equivalente de Thevenin. Así que vamos a borrar esto de aquí. Y bueno, ahora vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, cuando tenemos, en el caso más sencillo, que es cuando solo tenemos fuentes independientes, ya sean de voltaje o de corriente, simplemente las fuentes de voltaje se van a cortocircuito y las de corriente se van a circuito abierto. Y simplemente se calcula la resistencia equivalente entre esas dos terminales. Y ya, punto. Pero cuando tenemos fuentes dependientes, ya sean de corriente o de voltaje, ahí hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo, les explico ambas formas así rápido. La primera forma es poniendo una fuente de un valor específico, por ejemplo puede ser de un amperio. Por ejemplo en estas dos terminales pondríamos aquí, voy a borrar esta tantita, pondremos aquí una fuente de corriente con un valor se le conoce como fuente de prueba, que podemos ponerle el valor que queramos, pero para simplicidad siempre se le pone, casi siempre, bueno, al menos yo casi siempre le ponía de un amperio.
Y ahí sí, las corrientes dependientes pues se irían a cortocircuito o a circuito abierto según sea el caso. Por ejemplo, en este caso, pues esta sería a circuito abierto, simplemente las conectamos. Y lo que se hace es calcular el voltaje que cae en esta fuente y después ya solo divides esta corriente entre el voltaje que cae en esta fuente. Un voltaje, no sé cuánto puede ser. Y ese valor ya es simple, no, al revés. Ese voltaje que cae lo divides entre la corriente, entre esa corriente de prueba. Y ese valor es la resistencia de Thevenin. Pero ahorita lo vamos a hacer por una forma un poco más sencilla. Bueno, más sencilla a veces no tanto. Que esta vez consiste en dejar el circuito como está y simplemente poner un cortocircuito aquí, que es un alambre, y calcular la corriente que fluye aquí. Así que vamos a hacer eso. Ok. Ya tenemos nuestro circuito, colocamos nuestro alambre, nuestro cortocircuito. ¿Qué va a pasar? Realmente no hay que hacer prácticamente ningún cálculo para calcular la corriente que fluye ahí. Lo podemos ver, se puede resolver casi solo a ojo. Por ejemplo, cuando tenemos un alambre, en este caso está cortocircuitando a esta resistencia. ¿Por qué? Porque al final del día la corriente siempre va a preferirse por un lugar donde la resistencia sea mínima. Así que pues prácticamente a esta resistencia ni la va a pelar. Siempre se va a estar yendo por esta parte, por el lado del cortocircuito, por donde oponga menos resistencia. Siempre va a tratar de hacer el menor esfuerzo posible. Así que mira, en primer lugar, esta resistencia se va, vale 0, porque es como si no estuviera. Después solo nos quedaría esta parte. Nuestra fuente de aquí, de 1 amperio, y el cortocircuito de acá. Pues este cortocircuito prácticamente le va a hacer lo mismo a todo este sistema de acá. ¿Por qué? En primer lugar, esta es una fuente dependiente. Una fuente dependiente que depende de la corriente que circula a través de aquí, de esta resistencia. Pero si hacemos caso a lo que dije hace un rato, que la corriente siempre va a buscar ir por donde haya menos esfuerzo, pues siempre se va a estar yendo por esta malla, siempre se va a estar yendo por aquí. Nunca va a irse por acá, porque pues acá está la resistencia y acá está incluso la fuente que también consume corriente. Así que pues por acá ni lo va a pelar, así que esta parte del circuito prácticamente la podemos quitar y sería 0. Por lo tanto, la corriente que va a fluir por el cortocircuito, la corriente del cortocircuito, va a ser exactamente la misma que la de la fuente, que serían 100 miliamperios. Y listo, ya obtuvimos la corriente que fluye por ahí. Ahora, para calcular la resistencia de Thevenin, lo que vamos a hacer es dividir al voltaje de Thevenin como tal entre la corriente del cortocircuito, que esto sería igual a 24.6 volts entre 100 miliamperios. De 100 miliamperios. Esto nos da un valor de 246 ohms. Ay, qué caray. 246 ohms. Y listo, ya tenemos la resistencia de Thevenin. Como pueden ver, pues en este caso de este circuito, pues fue más sencillo calcularlo simplemente con colocar el cortocircuito. Pero va a haber otras ocasiones en las que tal vez sea más difícil, así que siempre hay que saber los dos caminos. Así que vamos a poner esto de aquí. Ahora vamos a construir nuestro equivalente de Thevenin ya final, que sería más o menos. Vamos a borrar esto de aquí. El voltaje de Thevenin, que nos salió de 24.6 volts. Nuestra resistencia de Thevenin, que nos salió de 246 ohms. Y la resistencia de carga, que esa puede tener el valor que quieras. Más o menos, pues su tierrita aquí, para que sea bonito. Y listo, ya tenemos construido nuestro equivalente de Thevenin. Calculamos tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin. Y ya tenemos pues nuestro circuito equivalente. Y listo, con esto ya terminamos el ejercicio. Como ven, pues puede ser un poco entresijoso el estar calculando el voltaje de Thevenin, pero más como que por los conceptos y por los pasos que tienes que estar haciendo.
Pero si se dan cuenta, realmente no aplicamos nada fuera de lo común, nada más allá de lo que ya se sabe, ¿no? Mallas, si quisieran hacerlo, pues nodos, pues conceptos básicos de qué es un cortocircuito, qué es un circuito abierto y todo eso. Y pues ya, realmente con eso se obtiene el voltaje de Thevenin. A veces, a mí al principio sí me costó un poco entenderlo, pero ahorita ya con la práctica y sobre todo entendiendo más bien el concepto, se entiende ya, se hacen más fáciles los ejercicios. Y pues bueno, eso sería todo por el video de esta ocasión. Espero que les sirva, espero que les ayude este ejemplo. Después vamos a hacer más, por ejemplo, con el otro método, que es colocando la fuente de prueba, y con el caso más sencillo. Pero pues creo que este caso pues estuvo bastante, pues creo que estuvo bastante bueno para empezar, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por haber visto este video, y pues nos vemos en un siguiente video. Así que adiós.